A todos, ¿cómo están? Somos Mini el vampiro y le damos la bienvenida a nuestro aterrador canal. Y ahora lo dejamos al vampirito que se vaya. Y hoy les voy a narrar distintas leyendas urbanas. ¡Epa! ¿Y cuánto hay de mito y de realidad en estas leyendas? A ver, los invito a que las escuchen. Son leyendas de mi ciudad, de Buenos Aires, donde yo vivo. Para quienes no son de Argentina o no conocen la ciudad de Buenos Aires, voy a compartir con ustedes distintas leyendas urbanas que hay. Espero que les guste, pero antes, apagá todas las luces, poneros muy cómodos y subid el volumen, que este será el comienzo de vuestras nuevas pesadillas. Y la primera leyenda urbana que les voy a narrar es la del laberinto sin salida del Parque Chas. Queda terminantemente prohibido dirigirse a las manzanas de las calles Berna, Marsella, La Haya y Ginebra. Si alguien se animara a dar la vuelta completa, aparecería en cualquier otro lugar del barrio del Parque Chas, menos en el que debería. Miren cómo son las cosas. Cuenta la historia que en el año 1957 un grupo de exploradores franceses aceptaron el desafío y luego de intentarlo aparecieron en Villa Urquiza, un barrio ubicado a 3 kilómetros. Otra vez, unos urbanistas catalanes formaron 2 equipos y caminaron en dirección opuesta con la idea de que se encontrarían en la mitad. Pero no fue así. Después de unos largos minutos, uno de los grupos apareció caminando detrás del otro. La leyenda en realidad nació en un cuento del escritor Alejandro Dolina, quien hablaba de este barrio característico por su difícil trazado de calles circulares y concluyendo, en realidad, conviene no acercarse a Parque Chas. Esta es una de las leyendas urbanas. Mini. Bueno, no sé dónde se fue el vampirito. Y otra de las leyendas urbanas que tengo para compartir con ustedes es la maldición de la Facultad de Ingeniería. No todo lo que brilla es oro y no todas las obras monumentales guardan historias felices. La actual Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires comenzó a construirse en 1912 bajo las órdenes del reconocido ingeniero Arturo Prinz, detallista y obsesivo. Apuntaba a construir el edificio neogótico más sorprendente de la ciudad. Kiri, vení. Perdón, que no sé dónde está el vampiro y está haciendo unos líos terribles. La verdad yo les digo, conozco el edificio, es bellísimo por fuera, pero tiene como un aura oscura, por así decirlo. Todo comenzó muy bien hasta que en 1938, cuando ya habían finalizado la primera etapa de construcción, misteriosamente se frenó el trabajo. Algunos hablaban de que los costos habían superado el presupuesto y otros que los planos tenían un error de cálculo y que la obra corría el riesgo de derrumbarse. Bueno, la cuestión es que Prince murió un año después y las malas lenguas afirman que se suicidó por no haber soportado haber cometido el error. Ese error de cálculo de que tanto hablaban. En los años 50, un estudiante quiso retomar el proyecto y para hacer una tesis continuarlo. No solo no lo llevó a cabo, sino que además jamás se recibió. Al momento nadie se animó a continuar con la reconstrucción del edificio que está en la avenida Las Heras, en el barrio de Recoleta. Imponente y a la vez inconcluso. Doy fe de ello, como les dije anteriormente, conozco el edificio. Mi cuñado ha sido profesor ahí, así que lo conozco bien. El monstruo de la reserva ecológica. Otra historia, mito, realidad, será cuestión de ir a investigar. Una misteriosa criatura vive en este espacio verde de 350 hectáreas y nadie sabe cuándo volverá a aparecer. Diferentes historias a lo largo de los años hablan de un mamífero con el tamaño de un perro y las características de una rata. Me hace acordar a las criaturas de pesadillas que yo he creado. Dicen que es un coipo,
un animal similar a una nutria que vive en las costas del río. La primera vez que se oyó hablar de él fue en el año 1986, días después de que se inaugurara la reserva ecológica. Entre tanta flora y fauna, resulta difícil reconocer a las especies y nadie se anima a realizar un diagnóstico acabado. Así nació la leyenda de Reservito, que según diferentes testimonios se alimenta de carne humana y persigue a quienes caminan por allí tranquilamente. Por las dudas no vayan. Grupos de jóvenes se han organizado más de una vez para enfrentarlos, pero nunca tuvieron éxito. Sin hallazgos de cadáveres ni desapariciones inexplicables, Reservito hizo lo suficiente como para aparecer y desaparecer sin que fuese en algún momento documentado. ¿Ustedes qué creen? ¿Habrá existido Reservito realmente o no? ¿Qué piensan ustedes? Medio raro, ¿no? Bueno, esta es una historia también que tiene que ver con esta misteriosa Buenos Aires, que es el fantasma de la torre. Todo comenzó cuando Amicia María Luisa Aubert Arnaut, estanciera y multimillonaria, encargó a un arquitecto catalán la construcción de un edificio de departamentos para vender. Pero le quedó tan lindo el edificio que María Luisa se instaló allí con sirvientes, perro y loro también. Total, vengan todos. Poco a poco, misteriosamente, los sirvientes se le fueron yendo, ya no querían trabajar en ese tenebroso lugar. Se escuchaban los gritos de sustos de la señora y de los pocos sirvientes fieles. Una noche en silencio la señora Aubert abandonó la casa y se recluyó en su estancia. La torre más alta fue alquilada a una artista plástica y se convirtió en un atelier. Clementina se llamaba y era tan bonita como amable. Todos los vecinos la querían. Una periodista, Leonora, fue a hacerle una nota y tomó fotografías de sus obras, las inconclusas y las terminadas, con fotos de todo el trabajo de Clementina. A partir de ese día sucedieron hechos misteriosos y comenzaban a escucharse gritos de terror que venían de la torre. Finalmente Clementina saltó al vacío desde lo alto de su torre. Una tragedia que no tenía explicación alguna. Nada hacía pensar que la dulce Clementina pudiese tomar una decisión así. Cuando Leonora reveló las fotos, una imagen escalofriante apareció en una de ellas. Era la foto del cuadro en el que estaba trabajando la pintora. 3 abominables duendes rodeaban la pintura. Eleonora investigó y supo la existencia de Amicia María Luisa Aubert, quien fue que había mandado construir este edificio, y viajó a entrevistarla a su estancia. Mientras conversaban, Amicia Aubert le preguntó si creía en los duendes y comenzó a contar la historia de los maléficos duendes catalanes que cuando se alteran hacen todo tipo de diabluras. Lo contó que en la casona de la Boca los duendes habían sido muy amables al comienzo. Por un maldito día, uno de los duendes quiso aprovecharse de las empleadas y ante la mala reacción de ella, el duende se convirtió en una verdadera pesadilla, poniendo en peligro a todos los que habitaban en la casa. Doña Aubert nunca había revelado este secreto por temor a ser tomada por loca. Cuentan que todavía hoy en día los duendes siguen espantando a los habitantes de la casa. Fíjense ustedes qué terrible este tema de los duendes, ¿no? Hay quienes creen en los duendes, hay quienes que no. Eso queda al criterio de cada uno. Yo me dedico a lo paranormal. Los duendes, sí, yo creo que existen. A mí me ha pasado de que me regalen duendecitos y es verdad eso de que te cambian las cosas de lugar o de que lo pones en un lugar y aparece en otro. Bueno, es cuestión de creer o creer. Y esto es algo terrible, como tantas personas, por eso le hablan de un fantasma en la torre, el fantasma de la joven que se suicidó sin motivo aparente. Terrible, realmente una historia urbana por demás terrible. Y otra historia también es la del gigante de Once o el gigante de la Valvanera, como le dicen. Según cuenta una historia de larga data, por las calles del barrio vaga un personaje de casi 3 metros de altura que cuida a los habitantes del barrio. Este gigante bonachón es una expresión que tenemos nosotros para decir a alguien bondadoso,
que es incapaz de hacer daño, salvó a víctimas de choques y espantó a más de un ladrón, o al menos esto es lo que narran los vecinos de Valvanera, que confían en su presencia protectora. Algunos afirman que este ser es el mismísimo Golem, un hombre artificial creado en el siglo XVI por un rabino de Praga, que al llegar a Buenos Aires y morir, lo dejó a la deriva. Si bien la historia oficial habla de un solo golem, otros afirman que se crearon 13 de estos humanoides de arcilla y que uno de ellos les llegó a Buenos Aires de la mano de un rabino junto con los inmigrantes judíos. De allí en más la historia se bifurca en varias versiones. Algunos cuentan que antes de morir el rabino encerró al gigante en una habitación a la que nadie podía entrar, que estaría en el anexo de un hospital en Caballito. Otros creen que vive en un callejón oculto del barrio de Once. Lo que queda claro, de una forma u otra, es que hay vecinos que aseguran que le salvó la vida a más de uno. Así que bueno, si quieres saber más sobre este fantástico personaje, pueden ir al barrio de Valvanera y conocer un poquito de la historia del barrio y ver si se encuentran con este gigante. Otra de las historias también que hay por demás espeluznantes es la historia del taxista del cementerio de la Chacarita. La historia del taxista del cementerio de la Chacarita, la verdad que es terrible, porque es un taxi fantasma en el que, ¿cómo decirles? El cementerio de la Chacarita es uno de los más grandes del mundo. Se lo llama la necrópolis, para los que no lo conocen. Y es una ciudad consagrada a los muertos, con sus inmensos panteones, jardines, calles y la cantidad de historias paranormales. Igual que en el cementerio de la Recoleta, pero el de la Chacarita tiene más historias paranormales. Incluso mi padre fue cremado en el cementerio de la Chacarita y cuando yo traje los restos de él a la mansión, no vino solo. Desde ese momento comenzaron a pasar infinidad de hechos paranormales en la mansión de mis padres que fueron terribles, uno tras de otro. Si bien yo me dedico a lo paranormal, no me asusté, pero para los que no estaban acostumbrados realmente ya no querían venir a la mansión de mis padres, no querían ni aparecer por ahí. Bueno, la leyenda cuenta en efecto que un extraño automóvil anda deambulando por la ciudad, mezclado entre las filas de taxis a la salida del cementerio. Según las fuentes, puede ser un Ford Falcon o un Peugeot, cuya misteriosa matrícula sería RIP 666. Justo, ¿no? Más misterioso no podía ser. Explica la leyenda que todo aquel que sube al taxi comienza a sentir un extraño frío por el cuerpo y una vez que el pasajero se sube al taxi, lo lleva a un lugar donde originariamente lo devuelve al cementerio. Los locales creen más o menos en esta historia, pero los más escépticos suelen desconfiar, ya que, por las dudas yo les diría, no tomen un taxi con esa matrícula en el cementerio de la Chacarita. Otro de los lugares de las historias de estos mitos y leyendas es la fiesta eterna del Palacio de los Bichos. El Palacio de los Bichos existe. O sea, todos estos lugares que yo les estoy diciendo existen. El tema es que, ¿cómo saber cuánto hay de mito y cuánto de realidad, no? Habría que vivirlo en persona para saber cuánto hay de mito y de realidad. El Palacio de los Bichos está ubicado en Villa del Parque, exactamente en la calle Campana, en el número 3220. Fue un palacio construido en 1910 por el italiano Rafael Giordano y debía ser el regalo de sus bodas para su hija Lucía y su yerno, el músico Ángel Lemos. El matrimonio tuvo lugar el 1 de abril de 1911 con una increíble fiesta llena de música, baile y alegría. La noche de su boda, los enamorados partieron a su luna de miel. Todos los invitados vieron partir a los recién casados en su auto desde las ventanas del palacio. Pero apenas el auto atravesó las vías, un tren apareció de la nada y atropelló a la joven pareja frente a la mirada horrorizada de la familia y todos los invitados. El padre, desconsolado, hizo cerrar el palacio, pero en este momento es cuando comienza la leyenda.
Los vecinos cuentan que se escuchaba música, se veía gente bailar en la gran canzona abandonada, y ese misterio jamás pudo ser resuelto, ya que aparentemente todos aquellos que intentaron en algún momento investigar el caso contrajeron raras enfermedades y se vieron obligados a abandonar la tarea. Hoy en día las gárgolas desaparecieron y en una planta baja funciona un spa. También hubo una tragedia deportiva en el Estadio Monumental. Toda ciudad cuenta con una tragedia deportiva en sus archivos. En Buenos Aires tuvo lugar el domingo 23 de junio de 1968, 2 días antes de que yo cumpleaños. Yo cumplo el 25 de junio, en el estado River Plate, llamado popularmente Monumental. Ese día se jugaba el superclásico de Boca y de River. Aquel día el tiempo pasaba y las 90.000 espectadores se impacientaban. El partido era demasiado aburrido, hacía un frío terrible. Imagínense que aquí en Argentina estamos en pleno invierno, en junio. Y la cuestión es que una buena parte del público que asistió decidió entonces que era momento de retirarse. Pero por esas cosas que no tienen razón, una de las puertas, la número 12, no logró abrirse. El resultado fue fatal y 71 personas murieron como causa de una avalancha de gente desesperada por salir. Ese día, que debía ser una fiesta entre equipos rivales, terminó con una tragedia sin igual. A pesar de que las investigaciones, las razones del accidente nunca fueron aclaradas. La leyenda hoy dice que cada año, exactamente el 23 de junio, aparecen por el barrio los fantasmas atormentados de las víctimas. Un restaurante de la avenida Figueroa Alcorta incluso explica que cada 23 de junio no sirve ningún tipo de infusión. Al parecer estas se tornan de color oscuro y tienen un gusto extraño. Hoy, por las dudas, no tomen nada ese día, pues si van por ahí. Así que bueno, estas son algunas de las leyendas, espero que les hayan gustado. También tenemos la de Santa Felicitas. La historia, no podía escapar de las leyendas urbanas. El edificio lleva el nombre de Felicitas Guerrero de Álzaga, una joven mujer con una belleza extraordinaria, pero también como maldita. 2 veces quedó embarazada y 2 veces perdió a sus 2 hijos. El primero muere a los 6 años y el segundo nació muerto. A los 26 años queda viuda y es heredera de una gran fortuna. Su belleza era impresionante y no pasaba de ser percibida. Tenía decenas de pretendientes que la cortejaban. Finalmente decide responderle su amor a uno de ellos. Pero Enrique Ocampo, otro pretendiente loco de celos, la asesina a balazos el 30 de enero de 1872. Sus padres, devastados por su muerte, decidieron construir una iglesia en su honor detrás de la casa donde Felicitas murió asesinada. La iglesia finalmente abrió sus puertas en el año 1876, 4 años después de la muerte de su hija. Según cuentan, el 30 de enero de cada año, el fantasma de la muchacha aparece llorando y vestida de blanco. También se dice que si atan un pañuelo en los barrotes de la iglesia, por la mañana lo encontrarán mojado por las lágrimas de la joven alma en pena, y también comienzan a sonar sola las campanas de la iglesia. Y bueno, esto es todo por hoy. Espero que les hayan gustado estas leyendas urbanas. ¿Cuánto hay de mito? ¿Cuánto de realidad? Mis fantasmitas. Será cuestión de ir e investigar un poco más. Espero que les haya gustado. No olviden suscribirse si aún no lo han hecho y dejar sus likes. Por favor, no olviden sus likes. Nos vemos en un próximo encuentro. Como siempre, este video va a ser con chat en vivo. Vamos a poder intercambiar opiniones, o me pueden contar mientras estamos en el chat alguna leyenda urbana de su país, para que yo después pueda hacer un video con esa leyenda urbana. Esto es todo por hoy. Les deseo que tengan un hermoso comienzo de semana. Y no olviden, mis fantasmitas, que una vez que se suscriban, será el comienzo de vuestras nuevas pesadillas. ¡Chao!